rechazo de Yeshua. Es de conocimiento general que el pueblo de Judá rechazó a Yeshua como el Mashiach. La mayoría de la gente también sabe que Judas traicionó a Yeshua poniéndose al lado de los enemigos declarados de Yeshua, a pesar de que era discípulo y amigo de Mashiach. Pero no muchos entienden que esta historia completa del rechazo de Yeshua fue anunciada y profetizada en la historia del Tanaj de Absalom, quien usurpó el trono de su padre con la ayuda de Ahitofel. Para entender completamente por qué y cómo los judíos rechazaron a Yeshua como el Mashiach, debemos ver la historia profética correspondiente en el Tanaj. A menos que estudiemos los tipos y las sombras del Tanaj, no tendremos una comprensión precisa del Berij Hadashah. David tuvo problemas familiares que surgieron de su relación con Bathsheba, ¿no es cierto? En Shemuel B13 leemos la historia del hijo de David, Amnón, y cómo violó a su media hermana Tamar. Tamar y Absalón eran hermanos, hijos de la misma madre. Su madre era Maaca, una princesa extranjera. Sí, Absalón odiaba a Amnón por violar a su hermana. Su odio se mantuvo a fuego lento durante 2 años. Durante ese tiempo su padre, sí, David, pareció no hacer nada para llevar a Amnón ante la justicia. Al estudiar la mente de David podemos estar seguros de que él había orado fervientemente sobre la situación para saber qué hacer. La ley aplicable a este crimen está en las escrituras. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, sea nacida en la casa afuera, no descubras su desnudez, dice en Vayikra 18. Tal comportamiento sin ley fue una de las razones por las que Elohim echó a los cananitas de la tierra cuando su iniquidad estaba llena. El juicio de la ley se encuentra en el capítulo 18 de Vayikra, dice, no se contaminen de ninguna de estas maneras, porque por esas cosas, porque se contaminaron las naciones que estoy expulsando delante de ti. Porque todas esas cosas detestables las hacían las gentes que estaban en la tierra antes que ustedes y la tierra se contaminó. Así que no permitas que la tierra te vomite a ti por contaminarla, como vomitó a las naciones que vinieron antes de ti. Todo el que haga cualquiera de esas cosas detestables, las tales personas serán cortadas de su pueblo. Por lo tanto, no hay duda de que David debió haber orado acerca de enviar a Amnón al exilio, separarlo y a Judá revocar sus derechos de ciudadanía como lo prescribe la ley. Sin embargo, también recordó su propio pecado con Bathsheba. El mismo David fue culpable de adulterio con Bathsheba, el asesinato de Urías, su marido. En esa situación, Elohim había sido misericordioso con David, no exigiendo que él fuera ejecutado por su pecado, sino que el hijo de Bathsheba moriría, y habría otros 3, ¿no es cierto? Cuando Natán, el profeta, confrontó a David con su pecado, le contó a David la historia de un hombre rico que se había llevado el único cordero de su pobre vecino para alimentar a su huésped. David se enojó por la injusticia, pronunció juicio sobre el hombre rico. Él pronunció juicio porque era el rey, tenía derecho de ejercer ese veredicto. Le dijo a Natán, por vida de Yahweh, que el que hizo semejante cosa merece morir. Debe pagar 4 veces el valor de la corderita porque hizo semejante cosa y no tuvo compasión. El hijo de David fue llamado como sustituto para morir por su pecado. Este hijo de David era un tipo de Mashiach llamado a morir por nuestro pecado. Pero la segunda parte de este juicio fue que David debía hacer 4 veces la restitución, de acuerdo con la ley. ¿Sí? Esto está en Shemot 22, hay que restituir 4 veces. Así encontramos que David perdió 4 hijos en los siguientes años, ¿sí? El niño sin nombre, Amnón, Absalón y Adonía. David estaba muy enojado con Amnón, dice en el capítulo 13 de Shemuel Bet, pero sabía que no debía juzgar la situación en medio de la ira. Él también conoció personalmente la misericordia de Elohim. Al estudiar la ley, David comprendió que ser un juez no era tan fácil como podía parecer a un legalista. Y así permaneció en oración para saber cómo manejar la violación de Amnón a Tamar, según la mente de Elohim, con el equilibrio adecuado, justicia y misericordia. La demora de David en juzgar a Amnón no se debió a la negligencia, lo más probable, ya que ningún padre podría olvidarse de semejante situación, porque al final de cuentas envolvía a 3 de sus hijos. El retraso fue, yo creo, divinamente inspirado, como veremos en breve. Fue imperativo para cumplir los tipos proféticos y las sombras de los eventos que aún están por venir. Absalón no entendió el retraso, obviamente. Aunque David estaba muy enojado, Absalón ardía de odio.
Hay una diferencia, ¿sí? Bastante clara en esto. Su odio finalmente lo consumió y tomó el asunto en sus propias manos, y como legalista él mismo se convirtió en un sin ley. El legalismo es la peor forma de anarquía porque también es ciego. Entonces Absalón mató a Amnón y luego huyó a Geshur, donde vivió con Talmai, el padre de su madre, ¿sí? Donde encontró asilo, ¿no es cierto? Y permaneció allí 3 años. Durante ese tiempo, David anhelaba ver a su hijo, pero no hizo nada y no dijo nada que hiciera que Absalón regresara a Jerusalén. David sabía que Absalón había actuado sin ley y que el exilio era el juicio. Pero desde el punto de vista de Absalón, sintió que estaba justificado para matar a Amnón y pensó que su exilio era injusto, quería volver a la tierra. Finalmente, Absalón le pidió al general de David, Joab, que intercediera por él. Solo entonces David permitió que Absalón regresara en paz a Jerusalén. Pero pasaron otros 2 años y David todavía se negaba a ver a Absalón en persona. Entonces, para llamar la atención, dijo a sus sirvientes que prendieran fuego al campo de cebada de Joab, y ellos así lo hicieron. El plan funcionó. Absalón regresó a la presencia de su padre David, porque Joab protestó bastante. Pero poco después, Absalón decidió que su padre no era digno de ser rey, y planeó derrocarlo y usurpar su trono. Cuando se transgrede la ley, se abre una puerta que solo puede ser cerrada con el arrepentimiento. Absalón estaba convencido de su propia justicia y no se arrepintió en ningún momento, como David sí lo había hecho en su caso, y por eso Absalón no obtuvo misericordia. Probablemente también fue alentado por la familia de su mujer en el exilio, que lo convencieron de que él estaba en lo correcto y David equivocado. Esto lo hizo pasar de tomar la justicia en manos propias a pretender reverter su castigo, o sea, eliminar su exilio, finalmente usurpar el trono también. Ese es el camino de Hasatán, transgredir, rechazar el castigo sin arrepentimiento y tratar de subir al trono del Altísimo. Entonces Absalón le pidió permiso a David para ir al sur, a Hebrón, para pagar mi voto, dijo, ¿sí? David le concedió eso, pero cuando Absalón llegó a Hebrón, se proclamó rey en lugar de David. También envió mensajeros a Ahitofel, el consejero y amigo de David, para que viniera y se pusiera de su lado. Y Ahitofel vino y se puso del lado de Absalón. De esta manera traicionó a David, ayudando a Absalón a usurpar el trono. Absalón también mandó llamar a Ahitofel el Gilonita, consejero de David, de Giló su poblado, cuando se iban a ofrecer los sacrificios. La conspiración cobró fuerza y el pueblo apoyaba a Absalón en números crecientes. Uno puede preguntarse por qué Ahitofel se puso del lado de Absalón, pero cuando vemos que Ahitofel era el abuelo de Batsheba, el motivo queda bastante claro. Ahitofel nunca perdonó a David por ese pecado, y esto lo hizo vulnerable a la tentación de traicionar a David, a pesar de que era el consejero y amigo de David. David escribió acerca de Ahitofel más adelante en el mismo 41, diciendo: hasta el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que comía de mi pan, levantó su calcañar contra mí. Y Yahshua citó este pasuk en Yahanan 13, aplicándolo proféticamente a Judá. Yo no estoy hablando a todos ustedes, yo sé a quienes he escogido, pero es para que se cumpla la escritura. El que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Yahshua dejó de lado a aquel en quien confiaba, porque sabía que Judas lo traicionaría. Al no confiar en su amigo Judas, Yahshua se diferenció de David, que confiaba en Ahitofel hasta el último momento. No obstante, vemos en esto que Ahitofel era un tipo y sombra de Judas. Ahitofel traicionó a David, Judas traicionó al hijo de David. Al ampliar el tipo, vemos que el papel de Absalón en la usurpación del trono de David fue luego interpretado por la nación de Yahudá, representada específicamente por los principales sacerdotes.